Bé, com heu vist, els premiats són 6 joves i una entitat amb uns valors, inquietuds i principis que, combinats amb molta feina i amb molt d'esforç, els han portat a guanyar un dels reconeixements més prestigiosos que hi ha, els Premis de la Fundació Princesa de Girona 2018. Així van decidir-ho els experts que van formar part dels 5 jurats que van escollir els guanyadors de cada categoria. Unos premios que, como sabéis, reconocen la trayectoria de jóvenes referentes y que están dotados con 10.000 euros y una reproducción de una obra del escultor Juan Muñoz, y que además no serían posibles sin la complicidad y la colaboración de los patronos de la Fundación Princesa de Girona y de su consejo asesor, que siempre están dispuestos a compartir sus conocimientos y experiencias para promover el talento entre los jóvenes y para motivarnos y ayudarnos en nuestras carreras. Pues para hacer entrega de los premios, solicitamos a sus majestades los reyes que suban al escenario. Les acompañan el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, don Pedro Duque. Y el presidente de la Fundación Princesa de Girona, don Francisco Belil. Avui hem d'excusar, però, la presència d'un dels 2 guardonats en la categoria d'Arts i Lletres. Ja sabeu que els músics de prestigi tenen agendes a llarg termini perquè les grans orquestres internacionals tanquen els seus programes amb 2 anys d'antelació. Pablo Fernández está en estos mismos momentos en Jerusalén tocando en el concierto de Dvorak Borsak junto con la Filarmónica de Israel, una actuación que ha sido imposible cambiar y que esperamos que sea todo un éxito. Mucha suerte, Pablo, y felicidades. Sí, señor. Le mandamos un aplauso desde aquí. Comencem. Premi Fundació Princesa de Girona Arts i Lletres 2018 a Soleà Morente Exequo. Premio Fundación Princesa de Girona Investigación Científica 2018 a Guillermo Mínguez Exequo. Guillermo, tengo que decir que lo del agujero en el techo de la cocina me ha llegado al alma. Premi Fundació Princesa de Girona Recerca Científica 2018 a Maria Escudero, Exequo. Premio Fundación Princesa de Girona Empresa 2018 a José Miguel Bermúdez. Premi Fundació Princesa de Girona Social 2018 a Arantxa Martínez. Y para terminar,
Premio Fundación Princesa de Girona, Entidad Internacional 2018, Article 1. Muchas gracias. Sus majestades y autoridades pueden regresar a sus asientos. Y damos la palabra a María Escudero, que va a hablar en nombre de todos los premiados. María, cuando quieras. Majestades, autoridades, amigas y amigos, buena tarde, muy buenas tardes. Me siento profundamente emocionada de estar aquí y de poder decirles, en nombre de todos los premiados, muchísimas gracias. La vida es un conjunto de momentos durísimos y de momentos dulces e inolvidables. Esta tarde compartimos uno de esos momentos preciosos que se convertirá seguro en inolvidable. Gracias a la Fundación Princesa de Girona y a los diferentes jurados que apostaron por nuestros trabajos, nos encontramos hoy aquí 6 jóvenes apasionados con lo que hacemos, inmersos en proyectos comprometidos e innovadores que nos ilusionan y nos motivan, proyectos en los que creemos y por los que trabajamos y luchamos cada día. Yo soy científica y extremeña, como mi admirada Guadalupe Sabio, que me precedió en este púlpito hace ya 6 años. Desde pequeña, mis padres supieron transmitirme que la ciencia es progreso, que la ciencia es salud y es bienestar. Pero la ciencia también es cultura y es futuro. Y el futuro que debemos construir entre todos tiene que ser sostenible. En 2015, mientras realizaba mi postdoctorado en la Universidad de Stanford, en el corazón de Silicon Valley, se celebraba la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París. En ella, 195 países firmaron comprometiéndose a llevar a cabo las políticas necesarias de acción contra el cambio climático. Recuerdo la alegría, el optimismo y la esperanza que este acuerdo histórico me hizo sentir. Y la electroquímica, mi gran pasión, desempeña un papel esencial en la transición hacia un modelo energético sostenible y limpio. Pero hoy estoy aquí para hablarles en nombre de todos los premiados, también empeñados en construir un mundo mejor. Así, Guillermo investiga nuevos materiales porosos con aplicación en diversos campos, entre ellos la separación de gases, de interés también en energía sostenible. José Miguel, con su empresa Bound for Blue, apuesta por revolucionar el transporte marítimo con su sistema que sustituye los combustibles fósiles por renovables. Soleá, quien con su música, su voz y su interpretación nos sumerge en un universo único de sonidos vibrantes y emociones infinitas. Pablo, que con su violonchelo entrega interpretaciones sublimes e inolvidables que tocan cada fibra de los corazones de aquellos que se detienen a escuchar. Arantxa, convencida de que un mundo más justo es posible y preocupada especialmente por la infancia, ha creado una solución tecnológica con el objetivo de identificar y proteger a millones de niños en la calle en todo el mundo. Article 1. Pour salut en favor des jeunes, en favorisant leur formation, leur orientation professionnelle et leur développement professionnel dans le respect de l'égalité des chances.
Si hemos llegado hasta aquí, ha sido gracias a las personas que nos han acompañado en nuestro viaje. Primero, a nuestros padres, que priorizaron nuestra educación y formación, confiaron en nosotros y reforzaron nuestros sueños. Queremos agradecer también a nuestros maestros por formarnos y guiarnos, a nuestras familias, nuestras parejas y nuestros amigos, por su apoyo incondicional, su cariño y su comprensión constantes, y a quienes nos rodean en el trabajo por hacernos más fácil el día a día. Como mujer científica, permítanme que agradezca también a las mujeres de todos los tiempos que nos abrieron camino en todos los ámbitos, sin olvidar a quienes sus colegas hicieron invisibles. A todas, gracias por inspirarnos. Algunos jóvenes que salimos del país, entre los que me incluyo, lo hicimos ilusionados pensando en seguir formándonos en otros entornos. Todavía desde allí, en mi caso desde la Universidad de Copenhague, no dejamos de pedir que se invierta más en ciencia, que se respete y escuche a los científicos y que se alcance un gran pacto por la ciencia que será la base del desarrollo de nuestro país. Todos nosotros queremos ayudar a cambiar el mundo. Un reto ambicioso, pero posible. Tenemos el conocimiento y las herramientas necesarias. Necesitamos que nos escuchen, como hace la Fundación Princesa de Girona, para que la sociedad tome conciencia de la importancia de nuestros retos. El reconocimiento inmenso que el premio que hoy recibimos significa nos da fuerzas para continuar trabajando sin tregua. Confiamos en que gracias a su trascendencia seremos más visibles y transmitiremos a muchas más personas lo que hacemos, nuestra ilusión, nuestra dedicación y nuestra esperanza. Els joves no oblidem que aquesta vida ha de ser un camí ple de decisions valentes, justes i equilibrades, encaminadas a construir un món més amable. Seamos ejemplo de perseverancia y trabajo intenso para garantizar un mundo mejor a las futuras generaciones. Muchas gracias.